Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes de sexto de secundaria. Les habla su profesor Freddy Miguel Castro Castellón para darles una explicación de este periodo de transición por el cual vivimos en la época republicana. Recordemos que la historia está dividida en procesos que marcaron la historia de distintas maneras. El primer periodo es el periodo conservador. El periodo conservador comenzó en 1825 y concluyó en 1898 con la Guerra Federal. En 1899 hasta 1920 se instauró un periodo nuevo, que es el periodo liberal. Desde 1920 hasta 1952 hablamos del periodo republicano. Desde 1952 hasta 1964 hablamos del proceso nacionalista. Desde 1964 hasta 1982 hablamos del periodo de gobiernos militares o dictaduras. Y desde 1982 hasta la fecha hablamos de un periodo que es el periodo democrático. Nosotros nos vamos a centrar para hablar simplemente del periodo republicano. Bueno, el periodo republicano está enmarcado por haber suscitado una guerra sin precedentes de la que ya hablamos en las anteriores clases, que es la guerra del Chaco. Esta guerra del Chaco que se llevó a cabo desde el año 1932 hasta el año 1935. El Tratado de Paz se firmó en 1938. Pero ¿cuál es la curiosidad de la Guerra del Chaco? La Guerra del Chaco se llevó en un proceso de entreguerras, de lo que también hablamos en una clase anterior, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que levantó una guerra sin precedentes en Latinoamérica. Fue una guerra con el armamento sofisticado de la época, el armamento que se generó a raíz de la Revolución Industrial. Por eso es una guerra que mató un hito sin precedentes en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Lo que da a entender de que el periodo republicano básicamente está constituido dentro de dos contextos históricos globales. El primero es la Segunda Guerra Mundial y el segundo el proceso de la Guerra Fría. Entonces, ahí empiezan a llegar ideologías nuevas a nuestro país, las ideologías comunistas, las ideologías capitalistas, pero también empieza a emerger una corriente nacional que trataba de alguna forma de establecer una igualdad entre grupos que quedaron relegados durante gran parte de la historia boliviana, obviamente desde el proceso colonial y del proceso conservador, que fueron los indígenas. Para comenzar tendríamos que hablar de este proceso transitorio posterior a la Guerra del Chaco, y para culminar en lo que fue la Revolución del 52 tenemos que ver al presidente David Toro. Este presidente David Toro llega a la presidencia de la República a raíz de un proceso en el cual él tuvo que enfrentar un proceso postraumático de la Guerra del Chaco. Y uno de los sucesos que marcó un precedente en la historia boliviana y que se llevó a cabo durante el gobierno de David Toro fue la nacionalización de los hidrocarburos, el juicio a la Standard Oil Company, empresa norteamericana de la cual hablamos nosotros en el año pasado, del señor John D. Rockefeller. Y por otra parte, tuvimos que afrontar la creación de una empresa estatal. Se crea la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El gobierno de David Toro abarcó los años desde 1936 hasta 1937. Pese a que él trató de implementar un gobierno socialista, esta palabra socialista aún no tenía una profundidad, no era muy conocida en el territorio boliviano. Pero aún así, este señor tuvo que enfrentarse a ciertos obstáculos. Aparte de la nacionalización de los hidrocarburos, también enfrentó la devaluación monetaria,
Pero entre lo positivo que hizo el presidente Toro fue que se creó el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Previsión Social. ¿Por qué el presidente David Toro tuvo que enjuiciar a la Standard Oil? Lastimosamente, la Standard Oil tenía que aprovisionar al ejército boliviano durante la guerra del Chaco de combustible, pero durante ese proceso no cumplió con esta consigna. Más bien lo que hizo la empresa Standard Oil fue derivar este combustible a Argentina y Paraguay, lo que da a entender que literalmente el ejército paraguayo se movilizó con el combustible boliviano durante la guerra del Chaco. Después de la nacionalización de los hidrocarburos en 1936, el 21 de diciembre del mismo año se creará la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, que está vigente hasta nuestros días. Lo que hay que resaltar es que en la historia boliviana hubieron 3 nacionalizaciones de los hidrocarburos, aunque a la última no le podríamos llamar una nacionalización como tal, sino un aumento de regalías. Pero la historia oficial nos habla de que son 3 nacionalizaciones. La primera se llevó a cabo en 1936 durante el gobierno de David Toro, que habíamos mencionado. La segunda en 1969 en el gobierno de Alfredo Obando Candia. Y en el año 2006, el 1 de mayo del año 2006, durante el gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Lo positivo es que ahora los recursos hidrocarburíferos están en manos de los bolivianos. Si tenemos que hablar de la política de la época, tendríamos que hablar de la creación de varios partidos políticos, como el POR, el PIR, la Falange Socialista, el FCB, el MNR, el PCB, que será una consecuencia de uno de estos partidos políticos, que tratarán de alguna forma de inculcar ideas nuevas en una sociedad que básicamente estaba arrastrando un sistema liberal que ya estaba totalmente desgastado. Para comenzar, vamos a hablar de Gustavo Navarro Ameller, más conocido como Tristán Maró. Este señor fundó el Partido Obrero Revolucionario, pero ¿cuál es la característica del Partido Obrero Revolucionario? Este partido no se fundó en nuestro país, se fundó en Córdoba, Argentina. Tristán Maró fue uno de los fundadores del Partido Obrero Revolucionario, que estuvo vigente prácticamente hasta la década de los 70 del siglo pasado, con el señor José Aguirre. El señor Tristán Maró marca un hito fundamental porque tenía ideas marxistas y trotskistas que trató de implantar en el pueblo boliviano. Pero lo más triste del señor Tristán Maró es que estas ideas nunca se pudieron consolidar. Es más, el señor Tristán Maró morirá el año 1979 en Santa Cruz de la Sierra en calidad de pobreza. José Aguirre, del que hablamos anteriormente, fundador del Partido Obrero Revolucionario, POR, fue uno de los precursores de una tesis que se generó en el año 1946, que fue la tesis de Pulacayo, de la cual hablaremos más adelante, y también participó en la famosa Asamblea Popular en el año 1971. El Partido Obrero Revolucionario era un partido teniente de izquierda, con raíces muy bien fundamentadas, que apuntaba a políticas socialistas. Recordemos que el socialismo estaba centrado por la desaparición de la propiedad privada. Por eso hay una frase célebre que dice: las minas para el Estado y la tierra para el pueblo. Es una frase del señor Tristán Maró, que será una de las frases que se cumplirá después de la revolución del 9 de abril de 1952, cuando el gobierno nacionalice las empresas mineras y el gobierno entrega las tierras a quienes la trabajan, a los campesinos. Ese eslogan de la tierra es la quien la trabaja es un eslogan que se implantó en la Revolución Mexicana. Ese eslogan llegó a Bolivia como un eslogan propagandístico del MNR. En la famosa tesis de Pulacayo, que se llevó a cabo también durante este periodo, se habla por primera vez de entregar el poder a un sistema campesino y sindicalista minero.
En este periodo se creará, por ejemplo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que está vigente hasta nuestros días, de la cual emergerá posteriormente la Central Obrera Boliviana. Entonces, esta propuesta se generó en Yayagua, porque Yayagua era el principal centro minero estanífero en nuestro país. Recordemos que el estaño estaba centrado en tres personajes: el señor Simón Iturri Patiño, el señor Mauricio Hochil y el señor Víctor Aramayo, los varones del estaño. Esta tesis de Pulacayo fue promovida por el señor Guillermo Lora, un dirigente de izquierda que estuvo vigente inclusive hasta gran parte del siglo XX en nuestro país. Ahora, todos los partidos políticos que se fundan en esta época es la Falange Socialista Boliviana. En 1937 se funda la Falange Socialista Boliviana. El señor Óscar Unzaga de la Vega es el fundador de este partido político. ¿Y cuál es la característica de la Falange Socialista Boliviana? Que literalmente es un partido influenciado por el fascismo italiano y el nacionalismo alemán. Un partido antagónico al movimiento nacionalista revolucionario que se fundará en 1942, pese a que su creación es en 1941, pero se funda oficialmente en 1942. Será un partido antagónico, el dolor de cabeza del movimiento nacionalista revolucionario. ¿Cuándo se generará una alianza entre la Falange Socialista Boliviana y el MNR? En 1971, cuando el presidente Hugo Banzer Suárez llega a la presidencia de la República a través de un gobierno de facto. Entonces, hay varios líderes políticos que se catapultan en esta época y varios presidentes trascendentes de los que podemos hablar. Uno de los presidentes que marcó un hito fundamental durante el periodo republicano, sin lugar a dudas, fue el presidente Germán Busch, héroe de la guerra del Chaco, cruceño, que fue elegido constitucionalmente, pero lastimosamente se declaró dictador. Lo que marca la vida de este señor Germán Busch es lastimosamente la muerte que él tuvo. Hasta ahora, el día de hoy, se sigue debatiendo, es un debate eterno entre historiadores, si es que realmente fue un suicidio lo que ocurrió con la causa de la muerte del señor Germán Busch, o literalmente murió asesinado. ¿Por qué había la necesidad de deshacerse, en el hipotético caso del señor Germán Busch? Porque este presidente, pese a sus arranques emocionales, era un presidente muy generoso con el pueblo. Empezó a generar políticas antiliberales a favor de las clases reprimidas. Generó la Constitución de 1838 y tuvo que enfrentar un proceso inflacionario que es una característica de este periodo y se seguirá arrastrando hasta el inicio del periodo democrático, cuando ya hablaríamos de un sistema de hiperinflacionario. Se mejoró la producción textil y de alimentos en nuestro país, se genera el Código de Trabajo, se nacionaliza el Banco Central y por primera vez el Estado reclama el 100% de las divisas de la producción estanífera de estos señores que tenían el sistema estanífero privatizado. ¿Qué empresas se crearán durante el gobierno, en este periodo del 1920 a 1940, que es parte del periodo republicano? Por ejemplo, la empresa Ford, la empresa Soligno, la empresa Said, la Fábrica Nacional de Cementos, la Fábrica Nacional de Sedas, la empresa Viacha, la empresa Dilma, la empresa Bascal, la Cervecería Boliviana Nacional, la Taquiña, la Bolivian Power Company, que después dará paso a la Compañía Boliviana de Electricidad, y las empresas de fundiciones y construcciones. O sea, se puede notar que hay un incentivo a la producción industrial en nuestro país. Por primera vez hablamos de producción industrial boliviana. Pero a esto se sumará con el paso del tiempo la empresa de fósforos, la empresa de llantas, la empresa de cables, la empresa de empresas literalmente que ya generaron un camino
a lo que fue la industrialización de nuestro país, o sea, prácticamente el liberalismo como tal en nuestro país dentro del periodo republicano. Pero ¿por qué quebraron estas empresas? Porque después del periodo nacional vendrá el periodo democrático, y dentro del periodo democrático se establecerá un proceso que es el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo, ¿qué hará? Aperturar los mercados a los países vecinos. Llegarán estos productos al territorio nacional y literalmente generarán la quiebra de gran parte de estas industrias que, si nosotros vemos en la sección de la autopista, son prácticamente cementerios de lo que fue en algún momento el sostén económico de la economía boliviana. Otro hito fundamental que se genera durante el periodo republicano, del cual no estuvo exento Bolivia, porque Bolivia llega a declararle la guerra a Alemania, y es más, llega a apoyar con estaño al ejército aliado, es la Segunda Guerra Mundial. En el primer proceso de la Segunda Guerra Mundial hablamos del holocausto judío, pero este holocausto judío no solamente estaba centrado a este estamento social. También hubo una persecución a gitanos, a homosexuales, a personas afros que vivían en Europa, con el afán de generar la purificación de la raza. Hablamos de un sistema económico de países desarrollados y países en vías de desarrollo, en el cual los países desarrollados se consideraban como la raza superior. Entonces, entre el periodo de 1938 a 1940, llegaron a nuestro país entre 10.000 y 13.000 judíos huyendo de esta persecución en Alemania. El señor Mauricio Hochschild fue el que se encargó de financiar ciertos proyectos en favor de los migrantes que llegaron desde el exterior. En la solución final de la que hablaban los nazis, que se generó a través de la persecución, la muerte, los campos de concentración que se generaron en Europa, murieron alrededor de 6 millones de judíos. Y no solamente judíos, sino también los otros grupos sociales de los que hablamos anteriormente. Vamos a tomar otro gobierno que también resalta en esta época, que es el gobierno de Carlos Quintanilla, desde 1939 a 1940, otro líder político que participó en la Guerra del Chaco, que anula el decreto del 100% de las divisas del estaño por parte del señor Germán Busch, retrocede en las políticas que se estaban implementando, y retrocede a tal punto de que llega nuevamente a convertirse en un gobierno liberal. Otro de los gobiernos que continuará este lineamiento es el señor Enrique Peñaranda del Castillo, también héroe de la Guerra del Chaco. Lastimosamente no se pudo consolidar durante ese gobierno la nacionalización de los hidrocarburos, uno de los sucesos que marca con sangre este periodo durante el gobierno de este señor. Lastimosamente, la masacre de Catavi. Bolivia se alinea a Estados Unidos durante la Guerra Mundial, y uno de los sucesos que también es importante mencionar durante el gobierno del señor Peñaranda es que Bolivia entrega 1.7 millones de dólares a la empresa Standard Oil como indemnización por el proceso de nacionalización que llevó el presidente Toro anteriormente. Si bien Bolivia se había alineado a Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, hubo un intento para consolidar un gobierno que pueda de alguna forma alinearse a Alemania, porque Bolivia era el principal proveedor de estaño a los aliados, entonces era un punto estratégico durante ese periodo. Entonces el señor Ernest Wendler, militar alemán, fue el que de alguna forma incidió para que en Bolivia se genere un golpe de Estado y se pueda instaurar un gobierno alemán, algo que lastimosamente para los alemanes no se llegó a consolidar. Otro de los partidos políticos que aparecieron en esta época es el PIR, o el Partido de Izquierda Revolucionaria.
El señor José Antonio Arce es el fundador y líder del Partido de Izquierda Revolucionaria, opositores al gobierno de Gualberto Villarroel, que recordemos, el gobierno de Gualberto Villarroel se llevó a cabo entre los años 1943 a 1946, y se cree que el Partido de Izquierda Revolucionaria fue uno de los focos incendiarios para que se dé el derrocamiento del presidente Gualberto Villarroel y la ejecución más trágica de la historia boliviana de un presidente boliviano, de la cual hablaremos posteriormente. Este señor y el Partido de Izquierda Revolucionaria estaban inclinados a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Partido de Izquierda Revolucionaria desaparecerá en la década de los 70 y ya durante el proceso de la Revolución del 52 serán perseguidos por el movimiento nacionalista revolucionario por el suceso que se dio con el presidente Gualberto Villarroel. Ya se había mencionado que también otros partidos más importantes que se habían fundado en esta época fue el movimiento nacionalista revolucionario. Los líderes del movimiento nacionalista revolucionario, el problema del movimiento nacionalista revolucionario fue que en un principio consolidó a varios líderes políticos. Podríamos hablar de Víctor Paz Estenssoro, Walter Guevara Arce, Juan Chino Kendo, podríamos hablar de Hernán Siles, Carlos Montenegro, Germán Monroy. Pero después el señor Víctor Paz Estenssoro dio a entender que la revolución estaba considerada en sí misma, lo que generaba una división dentro del movimiento nacionalista de revolución y la aparición de otros partidos políticos nuevos, llamémosle, ¿no? El partido del MNR fue un partido que se alió a RADEPA, Razón de Patria, del presidente Gualberto Villarroel. Cuenta la historia de que en 1940, cuando se derroca al señor Gualberto Villarroel, una turba enardecida entra a la Plaza Murillo y literalmente lo que sucede es que esta turba estaba incentivada por el PIR. Estaban estudiantes universitarios, maestros, estaban empleados de las ferrocarrileras, estaba gente obrera que se enardece e ingresa a la Plaza Murillo, asesinan al señor Gualberto Villarroel, lo arrojan por el balcón de la Plaza Murillo y lo cuelgan en uno de los faroles de la misma Plaza Murillo, a él y a algunos de sus colaboradores. El único que se salvó de esta turba fue el señor Víctor Paz Estenssoro, que cuenta la historia que tuvo que escapar del Palacio de Gobierno vestido de cholito por la puerta de atrás del Palacio de Gobierno. Después el señor Víctor Paz Estenssoro se constituirá en uno de los más grandes presidentes de Bolivia, ocupando la silla presidencial en 4 ocasiones distintas. El movimiento nacionalista revolucionario tenía una tendencia nacionalista, una tendencia que se inclinaba a los intereses del pueblo. Pero como ya hemos mencionado, lastimosamente cuando el nacionalismo